Alberto Garzón, exministro. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Una colaboración que ya se había visto reflejada en los pactos de gobierno en las distintas comunidades autónomas que luego saltaron por los aires. Vox se retiró. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué cree usted que Feijóo pone todas estas cartas abiertamente sobre la mesa? Ya no hay un cordón sanitario. Bueno, creo que está el Partido Popular condenado a pactar con Vox. Es el resultado de todos los años acumulados hasta este momento. Hay que recordar que las elecciones en Extremadura fueron un intento de deshacerse de esa dependencia de Vox y no ha funcionado para el Partido Popular. Y por lo tanto, pues el Partido Popular está condenado a esos acuerdos. No siempre a nivel estatal ha necesitado el Partido Popular una mayoría absoluta para gobernar. Siempre ha tenido, como pasó en el 96, siempre ha tenido la oportunidad de hablar con otros partidos, en este caso como CiU, con los nacionalistas catalanes. El problema es que el Partido Popular desde el año 2018 radicalizó su discurso y fue perdiendo potenciales alianzas en el conjunto del Estado, quedándose ya a merced de Vox, y no ha sabido o no ha podido taponar ese crecimiento de Vox, que ha ido probando diferentes estrategias. Y como acabamos de escuchar, en este momento mi sensación es que Vox está cogiendo carrerilla. Es muy improbable que Vox vaya a entrar o le vaya a pedir entrar en los gobiernos al Partido Popular. Más bien le pondrá condiciones muy difíciles, como ponerle una soga al cuello, pero sin entrar en el gobierno, porque a Vox, a la extrema derecha, lo que le interesa de verdad son las elecciones generales. Y en este momento lo que no quiere es mancharse con la gestión para poder seguir canalizando esa frustración social que se va acumulando en nuestro país, igual que ocurre en otros países de Europa y de Occidente, para después dar ese salto en las elecciones generales. Y el Partido Popular no ha sabido taponar esa posibilidad, al contrario, en mi opinión, lo ha alimentado. Al radicalizar su discurso, ha radicalizado al electorado, y al cabo de un tiempo es el electorado que era conservador, al radicalizarse ha acabado prefiriendo al modelo original más radical, que es el de la extrema derecha. Así que el Partido Popular está siendo pragmático, probablemente en un escenario que no le gusta, pero porque no ha sabido hacer los deberes hasta este momento en el que nos encontramos. Por eso yo no sé, y le pregunto, ¿hasta qué punto sí que le compensa al Partido Popular que sí que entre y que tome poder Vox, con el desgaste que eso siempre conlleva a todos los partidos políticos, el estar pisando moqueta y ejecutando las políticas? El problema del Partido Popular es el problema que tienen todos los partidos que en una coalición. La coalición, en principio, la mayoría de las veces beneficia al socio mayoritario, porque es el que se suele quedar con las competencias que son más rentables políticamente. En el conjunto de un Estado, pues por ejemplo, quien maneja la capacidad de construir obra pública y después presentar las carreteras nuevas como un mérito, eso suele quedarse siempre en el lado mayoritario. A nivel autonómico hay, sin embargo, determinados marrones que, como sanidad o educación en momentos de crisis, que suelen ser el objeto de la queja ciudadana. Entonces depende mucho de qué tipo de carteras caigan en cada lado. Lo más probable es que Vox, insisto, habiendo aprendido de una experiencia que no le ha salido bien, la de participar en los gobiernos, prefiera estar en segundo lugar. No porque no quiera gobernar, el partido de la extrema derecha quiere gobernar, pero lo que quiere es acumular fuerza para poder hacerlo en condiciones mejores frente a un Partido Popular que a nivel estatal sí que lo está pasando mal en términos electorales y que podría verse superado por Vox. Seguramente en el PP hay muchas opciones distintas encima de la mesa, como podemos ver de hecho en el hecho de que en Extremadura se hayan intentado deshacer de la dependencia de Vox, en Madrid estén radicalizando su discurso con un intento de taponar a Vox, y en la derecha de Cataluña, por ejemplo, como hemos visto en Badalona, su discurso radicalizado lo que está haciendo es recoger encender los ánimos anti-inmigración, que es el caldo de cultivo que Vox está utilizando. Esa falta de coherencia del Partido Popular probablemente explica cómo se alimenta Vox en los últimos meses. Me lo ha servido en bandeja, señor Garzón, porque precisamente de esto hablaba ayer Feijóo, apoyando al alcalde de Badalona. Vamos a ver, los problemas sociales se resuelven con políticas sociales, no con decisiones ilegales. Si hay personas que de forma ilegal ocupan edificios públicos o privados, tienen que saber que en España se respeta la ley. Por tanto, lo que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley en su municipio.
¿Hasta qué punto, también le pregunto, usted dice, lo que está haciendo Vox o lo que pretende Vox, según su punto de vista, es coger fuerza para lo que viene a nivel nacional? Pero ¿hasta qué punto este tipo de discursos de Feijóo diciendo no hay cordón sanitario puede empoderar más precisamente a Vox y a su electorado, creyéndose ganadores? Ese es el problema, que está normalizando un discurso. El discurso de la extrema derecha no es nuevo, ocurre desde el año 2018, cuando el Partido Popular perdió el gobierno nacional por la moción de censura a Mariano Rajoy. El Partido Popular comenzó una radicalización que pasaba por llamar ilegítimo, golpista al gobierno del Partido Socialista y luego al gobierno de coalición. Eso encendía los ánimos. El Partido Popular tiene que saber, como cualquier partido, que sus discursos no son solo para la tele, sino que calan en la sociedad y al final acaban, por decirlo claramente, en nuestras cenas de Navidad, en nuestras cenas de Nochevieja con el resto de familias, y lo que hacen es polarizar a la sociedad. Cuando esa gente se va radicalizando porque va asumiendo como normal un discurso que a lo mejor hace 5 años no lo era, como insultar al presidente del gobierno, como considerar que la gente sin recursos y vulnerable y pobre que no puede dormir en ningún lugar salvo a ras de la calle, no debe ser asistido. Esto era absolutamente un elemento de crueldad, y lo sigue siendo en mi opinión, pero cuando se normaliza, como dice el señor Feijóo, como algo que es una opción y no es un mandamiento moral ni es una decisión política, pues al final lo que ocurre es que esa gente que se radicaliza, al final, cuando tiene que elegir a la hora de la verdad entre un Partido Popular y un Vox que todavía es más radical, pues al final acaba votando por la opción verde, la opción más radicalizada. Esto es algo que hemos visto en toda Europa, esto es algo que estaba claro que ocurría aquí, tiene que ver con las hipérboles, con las exageraciones de los discursos, radicalizan a la población y la población al final prefiere el original, porque siempre va a haber alguien más radical que uno, siempre va a haber alguien que diga una barbaridad más grande. Entonces, el juego de Feijóo, el juego de seguir protegiendo sin coherencia a personajes como Xabier Albiol, que por cierto no ha hecho nada legal, porque lo que le decía el juzgado era que tenía que buscar una solución a las personas desamparadas que estaban quedándose en la calle, y no lo ha hecho, efectivamente. Cuando está amparando ese tipo de comportamiento, ¿qué más da que nos haya metido en un embolado sobre si hay que decir feliz Navidad o felices fiestas? Porque en el fondo es hipocresía, en el fondo es cinismo, y peor aún, denota una falta de estrategia en el Partido Popular para hacer frente a la extrema derecha, y eso le aleja mucho de los partidos homólogos al Partido Popular en el resto de Europa, que sí tienen claro que no hay que dar alas a las extremas derechas. Punto de Alberto Garzón, también por alusiones. ¿Cómo se moviliza esa abstención, esa parte de la izquierda democrática de la que habla Aroca? Sí, estoy de acuerdo con la reflexión de Aroca. Por primer lugar, la abstención en los barrios obreros siempre ha sido, desgraciadamente, muy superior a los barrios ricos, y eso siempre ha puesto en una desventaja a los intereses, digamos, de las capas más populares y menos acomodadas. Lo que ocurre es que es cierto que, a pesar de que la macroeconomía, los indicadores macroeconómicos estén dando unas muestras positivas, que valorado por todas las instituciones internacionales, si eso no acaba traduciéndose en una vivencia cotidiana que le dé satisfacción a la ciudadanía, evidentemente la insatisfacción va creciendo, y esa desconexión entre la ciudadanía progresista y los partidos de izquierdas se multiplica. Y un tema central, por ejemplo, es el tema de la vivienda. Son medidas específicas. Si la vivienda está siendo el nudo gordiano de la política en este país, es evidente para todo el mundo, y sin embargo no se está siendo lo suficientemente audaz y valiente. Y no es que haya una conexión directa, es más bien emocional. Cuando la gente ve que no puede desarrollar un proyecto de vida digna, ni individualmente ni en pareja, porque entre otras cosas el principal obstáculo es la vivienda, no es que directamente se convierta en alguien de derecha o sea abstencionista, simplemente se frustra, y esa frustración va creciendo, y esa frustración sí conduce finalmente a un desapego ante la política, a un desapego ante el voto a la izquierda, y también, ¿por qué no?, aunque sea minoritario, habrá gente que diga, pues voy a votar a alguien que le quiera dar una patada a todo esto, que es un poco lo que está empezando a crecer entre los barrios populares en ese voto a la extrema derecha, que no es un voto ideológico, es un voto de protesta, es un voto de canalización hacia un partido que dice, le voy a pegar una patada a todo el sistema. Aunque nosotros como analistas sepamos que todo eso es una trampa y que detrás lo que hay es un refuerzo de un sistema profundamente injusto, la gente en su desesperación, porque es una desesperación no atendida por los gestores, en este caso por un gobierno de coalición, sí puede acabar conduciendo a esos resultados.
Seguimos hablando, pero vamos a añadir un tema más, los presupuestos. El Gobierno insiste que puede gobernar sin presupuestos. Y brevemente, señor Garzón, ¿se puede mantener la legislatura sin presupuestos y con este tipo de medidas de las que está pidiendo Pedro Sánchez a sus ministros? Se puede, formalmente se puede, lo que ocurre es que es un síntoma de que las cosas no están yendo bien, de que hay algunos elementos ahí que son muy problemáticos y tiene dos opciones generales: rendirse y ceder ahora ante unas elecciones anticipadas que en todos los escenarios parecen conducir a un gobierno de extrema derecha con la derecha más convencional en retirada, o salir hacia adelante a jugar apostando el doble. Y yo creo que esta es la solución para todos los que nos sentimos progresistas y de izquierdas, que es, retomando nuestra conversación anterior y nuestra intervención anterior, ser capaz de multiplicar las apuestas progresistas, intervenir en el mercado de la vivienda, ir a propuestas que vayan al nudo gordiano al que me refería antes, no propuestas cosméticas, ni siquiera propuestas que desvíen la atención, porque eso al final no va a ser suficiente. Hay tiempo, hay un año y pico todavía para las elecciones cuando les corresponden, pero no se trata de resistir hasta que seas derrotado en las siguientes elecciones. Se trata de aprovechar este tiempo para reforzarte y reforzar un conjunto de la izquierda que está ahora mismo absolutamente desarbolado. Necesita medidas políticas y necesita también una cierta cohesión en la izquierda, porque a la izquierda del Partido Socialista ahora mismo lo que hay, como vemos en Aragón, son múltiples candidaturas y no una unidad y una coherencia, que sería un requisito, aunque no suficiente, pero sí un requisito para frenar a la extrema derecha dentro de un año y pico. Resumen, se puede, en mi opinión se debe, pero no simplemente para gastar tiempo, sino para hacer las cosas bien y ser valiente aprovechando este tiempo que les brinda el tiempo que queda hasta el 2027.